Buenas noches, estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá que no solamente se dedica a hacerle seguimiento a las políticas públicas del distrito, también atiende asuntos relacionados con las necesidades de los ciudadanos, pero de manera particular dedicamos un espacio fundamental a debatir las principales políticas públicas que no solamente nos interesan a nosotros en Bogotá, sino que van a marcar los derroteros de los próximos años. Hoy tenemos un tema atractivo que está involucrado con el día a día en el espacio público de los ciudadanos. Vamos a hablar del atraco callejero. Pero antes de presentarles a los panelistas de la noche, dos invitados muy especiales, vamos con una nota de contexto que preparó Mónica Valle. La falta de denuncia por parte de las víctimas del atraco callejero, que los responsables no reciban una sanción ejemplar por cometer este delito, y además la falta de control por parte de las autoridades han logrado que esta amenaza aumente para los ciudadanos, dejando hoy 77 casos por día en Bogotá. El atraco callejero es un tema delincuencial de jóvenes, muchos de ellos que consumen droga, jóvenes que tenemos que mirar qué es lo que está pasando con ellos, por qué llegan a estas bandas criminales, quién los recluta. Las causantes son clarísimas: el desempleo, la inseguridad, y lo que es más importante, a lo que hay que atacar es al consumo de las sustancias psicoactivas, sobre todo en menores. El transporte público es uno de los escenarios donde más se evidencia este delito. Realmente lo que es el sector de la sexta con 30, el sector del centro, realmente ya no se puede caminar. Según la Policía Nacional, entre lo corrido del año se han registrado 90.319 casos frente a 90.636 en el 2016 en Colombia, ubicando a Bogotá con 27.719 casos, es decir, 3.588 más que en el 2016. El impacto del atraco callejero no solamente se mide en las estadísticas, también tiene unas repercusiones muy importantes en materia de percepción de seguridad, pero dejemos que sean nuestros invitados de hoy, los concejales, quien tengan la oportunidad de contarnos sus puntos de vista y entrar en el análisis y en el debate. En primer lugar, tengo el gusto de presentar al doctor José David Castellanos, concejal de Cambio Radical, abogado, especialista en gerencia de empresas. Buenas noches, concejal. Bueno, buenas noches, Jairo, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo, un saludo también a mi colega Daniel Palacios. Concejal Daniel Palacios, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia, al concejal Castellanos por tenernos aquí y poder compartir este tema tan importante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Usted es politólogo de la Universidad Internacional de Florida, tiene una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad de Harvard. Así es. Y concejal del Centro Democrático. Sí, señor. Caballeros, nos está quedando grande en Bogotá el tema del atraco callejero. Yo tengo una preocupación muy grande. En los últimos años se decía que el problema en Bogotá era el homicidio, pero ahora resulta que está disparado el atraco callejero. Concejal Castellanos, ¿qué está pasando en Bogotá? Bueno, yo creo que existe un fenómeno muy grande ahora en Bogotá, y es que cada vez más la delincuencia se está profesionalizando en la criminalidad. Y creo que uno de los desafíos que tiene esta administración y que tiene todo tipo de política gubernamental es cómo nosotros atacamos esa profesionalización de la criminalidad. Creo que desde el Consejo y la Administración Distrital hemos hecho esfuerzos importantes, sí. Esfuerzos que se han hecho cambios y que se han visto a diferencia de otras administraciones. Por ejemplo, solo el hecho de crear una Secretaría de la Seguridad, eso genera en la organización del aparato distrital pues una misionalidad, unas funciones claras, pero también unos desafíos orientados solo a cómo mejorar la seguridad. Adicionalmente, creo que uno de los temas más complicados que tiene el tema de atraco callejero es cómo nosotros desarticulamos las bandas, por un lado, sí. Cómo nosotros atacamos los puntos calientes que están en Bogotá, que todo el mundo lo conoce, que la misma Secretaría de Seguridad lo tiene en mente, pero que también la Policía Nacional ya está haciendo un trabajo muy articulado con ellos, y que el año pasado, digamos, hubo un trabajo muy juicioso en atacar unos puntos calientes, pero también una tercera parte, y es cómo nosotros evitamos que se vuelvan a crear nuevos fenómenos de bandas, de hurto callejero en diferentes barrios y localidades. Cuando uno recorre los barrios y las localidades, sí. Lo que uno puede evidenciar es que se crean una serie de pandillas, de grupos que lo que quieren es
instigar al territorio, que quieren instigar a los residentes y que muchos de los residentes y de las comunidades en los barrios los tiene absolutamente identificados, sino que por miedo obviamente les cuesta mucho denunciar. Guarden silencio. Concejal Palacio, ¿usted está de acuerdo? Tenemos una delincuencia que se logró profesionalizar, que tiene la capacidad de apropiarse de ese espacio público, como nos cuenta el concejal Castellanos. Mira, sin duda alguna, hoy las ciudades de Colombia, no solamente Bogotá, están viviendo unos retos en materia de seguridad urbana. Sí. Eso en gran medida tiene que ver, uno, con el crecimiento del fenómeno del microtráfico. Sí. Hoy, por ejemplo, en Bogotá esto genera a las organizaciones criminales más de 650.000 millones de pesos de utilidades, y está comprobado que donde hay una olla de microtráfico en todo su alrededor, toda su cercanía, eso irradia y despierta todos los diferentes casos de delitos o de delincuencia, y es hoy una de las parteras de la violencia en Bogotá. Pero hay que ser muy claros, el tema del hurto a personas y el hurto a celular, por ejemplo, ha tenido un crecimiento casi que exorbitante, tanto en Colombia como en Bogotá, por ejemplo. Hoy Bogotá pasó de tener 9.000 casos de robo a celular para el mismo periodo del año anterior, a hoy estar en 18.000. Eso es un incremento del 85%. Lo mismo, el caso de hurto a personas pasó de 30.000 a 45.000, un incremento del 35%. Hoy está claro que dentro de la modalidad del hurto a personas, lo que más se hace es el hurto a celular. Y eso se hace en vía pública, se hace en parques, pero sobre todo en el sistema de transporte público, que hoy realmente es la arteria de la delincuencia en Bogotá, porque sirve como un vaso comunicante. Digamos que el delincuente sale de su misma casa como cualquier ciudadano y utiliza Transmilenio, utiliza el SITP como su método de transporte, pero al mismo tiempo como su método de trabajo. Y eso ha generado que las estaciones y las cercanías alrededor de las estaciones de Transmilenio y al interior, pues, de los articulados se vuelvan focos de inseguridad. Hoy hay crimen organizado en Colombia, hay crimen organizado de gran escala, hay crimen organizado de pequeña escala, como pandillas, como bandas, que hay que desarticularlas, hay que combatirlas con toda la firmeza y con toda la determinación. Pero sí hay un tema, y es la incidencia de la droga. Vea este caso. En Bogotá, en los últimos 4 años, se han judicializado más de 18.000 menores de edad, quiere decir menores de 18 años, bajo el sistema de responsabilidad penal adolescente. De esos, el 85% están bajo el efecto de sustancias psicoactivas en el momento de su captura. Quiere decir, hay una relación directa entre el uso de la droga en los menores de edad, en los menores de 18 años, y el tema de volverse delincuente o de recurrir a la delincuencia muchas veces para poder pagar ese vicio al que los ha llevado esas joyas de microtráfico. Concejal, yo quedo muy preocupado con la presentación de los dos, porque sin duda creo que tenemos un diagnóstico claro de problemas, de actividades también del Estado, pero concejal Castellanos, ¿usted está de acuerdo con el concejal Palacios en el sentido de esa vinculación directa de consumo de drogas ilícitas con el tema del hurto, con los problemas de materia de seguridad en el espacio público? Pues creo que uno de los mayores síntomas que pueden existir para un fenómeno de inseguridad en un sector y en un territorio es la organización de venta de microtráfico en ese territorio. Y muestra de eso es lo que ha pasado o lo que pasaba en el Bronx, en la ciudad de Bogotá. El Bronx se llegó a profesionalizar tanto que ya estaba subyugado no solo por la venta de drogas, sino también por el hurto callejero en los barrios, por ejemplo, aledaños como el San Bernardo, como Las Cruces, como el Eduardo Santos, como el Voto Nacional, que generaron un impacto tan fuerte que nosotros hemos visto en medios de comunicación y en otros tipos de espacios que la criminalidad ya se profesionalizaba tanto que hasta los mismos policías hacían parte de la red delincuencial. Era un eslabón importante en el crimen. Exacto, entonces obviamente la drogadicción entra a jugar ahí de una manera muy contundente, también porque, por ejemplo, uno puede ver a los habitantes de calle que tienen una dependencia a la drogadicción, esos habitantes de calle para lograr conseguir sus dosis de droga le toca hacer varias modalidades de ingresos de recursos y entre esos, sin lugar a dudas, está el hurto callejero. Pero concejal, una pregunta y entremos en debate. Si pensamos que hay un crimen organizado, si hay una vinculación directa con el microtráfico y con otro tipo de actividades, este tema se nos sale de las manos en materia de seguridad y es un asunto de justicia. Y la alcaldía no tiene competencias mayores, por lo menos en materia de investigación criminal.
¿quién responde por esto? ¿La alcaldía? ¿La fiscalía? ¿Quién tiene la pelota para resolver este tema que está muy bien diagnosticado? Nosotros estamos ahora en una crisis de justicia, precisamente ahora en lo que ha sucedido con los proyectos de ley de delitos simples que se han bloqueado y que se han estancado en los estrados judiciales generan precisamente como un síntoma de recirculación de las personas que han cometido algún tipo de delito para volver a reincidir en el delito. Entonces hay gente que ha estado en la URI de Palo Quemado 15 veces, 17 veces y nada que los condenan y que los meten en la cárcel. Obviamente es un problema judicial, pero también creo que lo que ha hecho la SIJIN y lo que ha hecho la Secretaría de Seguridad, que me parece muy interesante, más que todo con las bandas criminales en ciertas zonas de Bogotá, es hacer un estudio y una teoría del caso investigativa mucho más profunda para imputarle no solo unos delitos simples, sino otro tipo de delitos que van relacionados con toda esta organización criminal que se está armando. Perfecto, concejal, usted no está de acuerdo, lo veo. Tú llegas a un punto muy importante, sí. Y es, en Colombia hemos tenido una idea equivocada de que la responsabilidad de la seguridad es del gobierno nacional. Sí, que la responsabilidad de la justicia es del gobierno nacional. Y resulta y pasa que eso hay que verlo desde dos enfoques. Uno, desde qué recursos le podemos dar al ciudadano para que el ciudadano pueda hacer denuncia, para que el ciudadano pueda acceder a la justicia, pero también hay que ver qué puede hacer el distrito para mejorar las condiciones de seguridad. Y en eso lo primero que hay que decir es, Colombia y las ciudades de Colombia, si bien el problema más grande es la inseguridad, en sus presupuestos no lo tratan como el problema más grande. Vea eso, Bogotá utiliza el 2% de su presupuesto anual para seguridad. Una ciudad como Ciudad de México utiliza el 8.7% de su presupuesto anual en seguridad. Una ciudad como Nueva York utiliza el 28% de su presupuesto anual y lo invierte en seguridad. Quiere decir, ahí hay una primera realidad. Es el problema más grande, pero no le invertimos la suficiente plata. Ese es un punto interesantísimo, pero ese 2% que usted me anota, concejal, ¿es de la administración Peñalosa o es histórico? No, de hecho la administración Peñalosa ha hecho un incremento y eso fue una tarea, un incremento muy importante. Un incremento bastante alto que junto con José David y muchos otros concejales hemos defendido ese incremento en el presupuesto, pero es un incremento que todavía llega lejos de ser el ideal. Vea lo que le decía, 650.000 millones de pesos de utilidad para las joyas de microtráfico en la ciudad y el presupuesto anual de seguridad de 400.000 millones de pesos. Entonces ahí hay unos temas complejos. Hay unos temas difíciles en materia de acceso a la justicia. Lo decía ahorita el concejal Castellano. El tema de la reincidencia tal vez hoy es el problema más grande, porque la impunidad... Volvemos a justicia entonces. Claro, la impunidad lleva a que la persona sienta que puede seguir cometiendo los delitos. Y eso sí es un tema de la ley. Eso es un tema que tenemos que ir a la ley y que realmente debe ser un consenso de los alcaldes y de los concejales y los diputados del país, exigir esa clase de cambios en donde se castiga al reincidente. Por ejemplo, la ley de los 3 strikes. Quiere decir, usted la primera vez, pues sí, puede ser excarcelable, se va para su casa. Segunda vez, 5 años de cárcel. Pero la tercera vez, 15, 20 años de cárcel, así sea el robo de un celular. Así es como funciona en muchas ciudades del mundo, funciona así y es ejemplarizante. Pero aquí nosotros podemos invertir en más URIs. Bogotá tiene 5 URIs para 8 millones de habitantes. Es increíble que todavía no hemos hecho ese esfuerzo. No sé qué pasa, hay que preguntar hemos hecho cosas, pero ha sido insuficiente. Ha sido insuficiente. El tema de las URIs es un tema fundamental para articular las herramientas que necesita la Secretaría de Seguridad y la Policía, que poco pie de fuerza existe para poder digamos, sacar adelante el tema de la prevención en materia de seguridad. Que mira, centros integrados de justicia, nosotros le dejamos en el presupuesto y en el plan de desarrollo, para esa administración, le dejamos los recursos por más de 25.000 millones de pesos para la construcción de 3 centros integrados de justicia. ¿Qué son los centros integrados de justicia? Es el paso siguiente a la URI tradicional. Quiere decir, estos son infraestructuras mucho más arquitectónicamente asequibles, en donde tienen tribunal, juez de garantías, donde tienen medicina legal, donde tienen laboratorios de criminalística, casas de justicia y atención a las víctimas. Imagínense, Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, tan solo tiene medicina legal, un solo centro de medicina legal. Increíble, pero venga, concejal, vamos a escuchar terceras voces de expertos que han tenido la oportunidad no solamente de estudiar estos temas, sino que quizás nos dan unas herramientas especiales para ampliar esta discusión. Tenemos de invitado a Henry Rodríguez, experto en seguridad y búsqueda de personas.
El atraco callejero es un fenómeno presente en nuestra metrópoli, en la ciudad de Bogotá. Desafortunadamente es un fenómeno que no podemos desconocer. Para nosotros como ciudadanos es importante tener presente que el pie de fuerza en la ciudad de Bogotá ha sido insuficiente durante mucho tiempo y esta medida no se ha podido mitigar apropiadamente, razón por la cual, aparte de otras cosas, es importante que asumamos también una responsabilidad en este sentido. La prevención, esta cultura de la prevención tan importante también forma parte de nuestros deberes ciudadanos. Debemos evitar hacer las cosas que comúnmente hacemos, entrar en la rutina, sacar fuertes cantidades de dinero de manera abierta de los bancos, transitar por sitios oscuros, en fin, todas estas cosas que siempre hemos sabido pero que desafortunadamente nosotros no aplicamos. El experto Henry Rodríguez tenía un comentario especial y quiero tratarlo inicialmente con usted, concejal Castellanos. Necesitamos más pie de fuerza, lo dice el experto, usted lo trae a colación, igualmente el concejal Palacio lo discutió. ¿Cuánta policía necesitamos? Sí es cierto que si mejoramos el pie de fuerza, ¿el atraco callejero disminuiría? Pues bueno, yo creo que, digamos, Daniel, y todos lo sabemos, el tema de pie de fuerza en Bogotá es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Pues porque, a diferencia de Medellín, de Cali, sí, que ni siquiera tienen 4 millones, Medellín, Cali puede tener un promedio de 3 millones, tienen mucho más pie de fuerza que la misma Bogotá, que nosotros estamos en 8 millones. Pero también lo que me parece... ¿Por qué da eso? ¿Eso es incapacidad del distrito? No, es que eso es una política que viene del gobierno nacional. La Policía Nacional es la que se encarga de dar el pie de fuerza, y yo hablaba una vez con comandantes de la policía y yo les decía, pero ¿por qué no aumentan el pie de fuerza? Y dice, no, es que eso tiene que ver directamente con el Ministerio de Hacienda en asignar los recursos de los gastos recurrentes que tienen que tener para cada uniformado, y eso es lo que se llama Plan 5.000, Plan 10.000, que es cuando aumentan la capacidad de personas para concursar en el tema de la policía. Entonces, en la medida en que no existe este tipo de inversiones por parte del Ministerio de Hacienda, va a ser muy difícil que se aumente el pie de fuerza, y eso es muy preocupante. Es angustiante. Es muy preocupante. Y me parece porque, digamos, hay un esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Seguridad, sí, que me parece válido, y es, vamos a entonces a articular un tema de herramientas para hacer más eficiente la reacción cuando se presenten los delitos. Entonces, aumentar las cámaras, darles un equipo automotor a toda la policía, renovárselos, sí, ayudarles en muchas cosas. Eso es importante, pero de todas maneras el pie de fuerza hace falta. Y uno va a los barrios, uno va a las calles, y lo primero que le dice a uno, oiga, necesitamos más policías, necesitamos más gente, porque los policías quedan muy cortos en la ciudad de Bogotá. Gracias, concejal. Concejal, por favor. Mira, no, sin duda alguna el problema de pie de fuerza en Bogotá, como lo decía el concejal Castellanos, es muy grande. Sí. Las cifras no mienten. Bogotá sí tiene 247 policías por cada 100.000 habitantes. Bucaramanga tiene 670 policías por cada 100.000 habitantes. Eso es un ejemplo que es totalmente claro. Vea, una localidad, a veces la gente no entiende la dimensión de lo que es Bogotá. Los bogotanos la entendemos, la gente que vive en Bogotá entiende la dimensión de que una localidad como Kennedy, sí, es una localidad que es mucho más grande que la gran mayoría de ciudades intermedias del país. Entonces, cuando usted está hablando con una ciudad como Kennedy, que tiene 1.800.000 habitantes, tiene 800 policías, uno comienza a entender los problemas. Hoy Bogotá tiene 2.200 policías por turno en el plan de vigilancia por cuadrantes. Quiere decir, son 6.600, 6.500 policías los que tiene Bogotá para el plan de vigilancia por cuadrantes. Eso se divide en 3 turnos. Ahí se denota claramente la ausencia de pie de fuerza. Pero no es solamente en el plan de vigilancia por cuadrantes. Mira Bogotá, en otras actividades. Mira Bogotá cuántos agentes tienen en inteligencia. La CIPOL de Bogotá es de 134 hombres. 134 hombres para una ciudad de 8 millones de habitantes. Ahora, lo que no es cierto, y ese ha sido un llamado y una lucha que desde el Centro Democrático le hemos llevado al alcalde, se lo hemos propuesto, le hemos mostrado las herramientas, y es que la Ley Cuarta de 1991, que es la Ley de Orden Público, establece claramente que las ciudades capitales, los municipios, podrán pedirle al Ministerio de Defensa pie de fuerza que será pagado por el distrito. Quiere decir, si Bogotá realmente quisiera, Bogotá podría decirle al Ministerio de Defensa, deme 5.000 policías que yo los pago. ¿Y por qué no lo ha hecho Bogotá? ¿Por qué no lo ha hecho Peñalosa? Porque aquí el Centro Democrático nos dice que les llevó las herramientas, están establecidas en términos legales. ¿Por qué no lo ha hecho Bogotá?
nos falta gestión en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Yo creería la verdad que si es un tema tan sencillo, pues ya lo hubieran hecho, porque yo creo que el esfuerzo que tiene la administración es un esfuerzo precisamente de mejorar la seguridad, y obviamente la principal queja que existe en todos los barrios es que aumenten el pie de fuerza. Pero lo que yo sí he visto por parte de esta administración, a diferencia de muchos años atrás, es el enorme esfuerzo que están haciendo en mejorar la seguridad. Ustedes se apropiaron del tema, ¿cierto? Se apropiaron del tema, hay una reducción de homicidios, hay una reducción de hurto de apartamentos desde el año pasado, aumentó la percepción de seguridad en un 11%, y digamos, la gente quiere todo ya perfecto. Quiere que todo ya esté súper seguro, pero este es un proceso que va paso a paso. Y yo creo que vamos por el camino correcto. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante. El pie de fuerza siempre va a ser preocupante. Ojalá nosotros discutamos ese tema ahora en el presupuesto de noviembre y brindemos garantías, porque es que nosotros hemos aprobado billones de pesos en materia de movilidad. Que ha sido como un tema central, ¿no?, de la administración. Pero ¿qué tanto nos hace falta para en materia de... Les propongo algo, perdóneme, concejal y concejal, les propongo algo. Escuchemos a nuestro otro invitado, el experto Andrés Nieto, profesor de la Universidad Central de Bogotá, y con base en eso continuamos nuestra discusión. El atraco callejero y el hurto en general es una de las principales problemáticas que afectan las ciudades del país. Bogotá lleva más del 30% de los 100.000 hurtos que se han denunciado. El problema es que se estima que solo el 23% de las cosas que pasan en esta ciudad se denuncian por las diferentes barreras, tiempos y costos que las víctimas tienen que tomar. El 70% de las cosas se dan en espacio público, y en el 23% de los casos viene lo grave, y es que se está usando arma blanca. Sigue el 17% con arma de fuego, y esto está llegando a afectar la integridad de las personas, llegando a afectar la posibilidad de vivencia por objetos y artículos que terminan siendo hurtados por unas redes criminales que se dedican a estos espacios. El punto particular acá y la recomendación para la ciudadanía es que necesitamos que las personas dejen de comprar elementos, partes, móviles y diferentes objetos robados, porque si los siguen comprando van a seguir robando. Es la ley básica de consumo y de mercado. Andrés Nieto, de la Universidad Central. Caballeros, él destaca unos asuntos que son importantes: la relación entre problemas de pie de fuerza, pero también el tema de las armas blancas, la poca denuncia, el temor que tienen muchos ciudadanos sobre denunciar. Pero yo les tengo una propuesta para discutir, porque si tenemos problemas de pie de fuerza, si la gente a veces no se siente bien con la policía, ¿no será ahora, concejal Palacios, necesario discutir la creación de una policía local para Bogotá? Mira, eso es un debate que yo creo que eventualmente tenemos que llegar a dar, sobre todo porque las necesidades de todas las ciudades son distintas. Sí. Eso es un tema que inclusive nosotros nos hemos opuesto a algunas cosas del Código de Policía, porque fue un Código de Policía muy nacional, en donde no dejó a los consejos y a las asambleas mirar esas realidades que operan en los diferentes sectores del país para poder tomar decisiones muy particulares sobre ellos. Y eso es un tema que tocaría analizar. Se puede analizar. Yo creo que uno podría llegar a algo mixto. ¿Cómo sería mixto? Mixto quiere decir que usted por ley establezca unos casos, unos delitos que son delitos nacionales, los que tendrían que ser investigados, ahí sí por la SIJIN, pues ya no sería SIJIN, sino por la DIJIN, ¿sí? por la DIPOL, por ese aparato nacional, y lo que son delitos de menor impacto, unos delitos que la ley debe tipificar, pues los maneja una policía local. Eso sería una forma como de tratar de descentralizar la policía. Pero déjame decirte solo algo. ¿Por qué nunca se hace el tema del pago del pie de fuerza por parte del distrito? Porque el distrito siempre ha asumido una posición, y es la posición que tiene esta alcaldía, y es de decir, eso le corresponde a la nación. Si nosotros comenzamos a pagar, la nación lo que va a hacer es comenzar a quitarnos y decir, usted incremente. Quiere decir, le va a comenzar a tirar la bola al distrito para que el distrito sea el que pague. Segundo, la nación, porque inclusive el secretario de Seguridad, que ha hecho un muy buen trabajo, y que estoy muy de acuerdo con lo que dijo José David, en el sentido del gran esfuerzo que ha hecho esta secretaría, el incremento del presupuesto, la reducción en la gran mayoría de indicadores, porque hoy realmente los únicos indicadores que están disparados son el tema de hurto a personas y el de hurto a celulares en particular. El resto han tenido una disminución significativa. Y Daniel Mejía hizo la consulta en el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda lo que le contestó fue, sí lo puede hacer, no hay ningún problema, pero ustedes los tienen que mantener hasta que se jubilen.
Quiere decir, usted lo vincula y usted lo y tiene se encarga de la hasta que salida pensional. La carga pensional. Y ahí es donde de pronto el distrito dice, bueno, ya me asusta porque serían 90.000 millones de pesos anuales más o menos lo que nos costarían 10.000 policías a Bogotá, que dentro de un presupuesto de 18 billones de pesos tampoco es una locura. Pero digamos que esa es una de las razones. Te terminaría solamente diciendo a lo que anunciaba. El tema de la denuncia. La denuncia hay que volverla fácil. La denuncia para celulares, la denuncia para el hurto a personas tiene que ser algo que en pleno siglo XXI ya fuera algo tecnológico que se hiciera a través de una aplicación. La Fiscalía acaba de desarrollar una que debe estar saliendo ya a funcionar, que deben hacer ya una salida pues un poco más informativa a la ciudadanía, pero eso comienza a ser un avance, porque a la gente no le gusta tener que ir a gastar 2, 3 horas para denunciar un delito que además saben que va a tener impunidad, que además saben que no se va a llevar. Entonces, ese es un lado. Y por el otro lado, que el policía sepa que la captura de un delito menor va a llevar a una judicialización. Es necesario enviar ese mensaje a la sociedad. Concejal Castellanos, hay un ciudadano que quiere hacerle una pregunta. Bueno. Mi nombre es Idelbrando Suárez, concejal José David Castellanos. Los ciudadanos en estos momentos estamos expuestos en la calle a robo, atracos, hurtos. Toda esta problemática que estamos sufriendo nosotros en este momento. ¿Para qué se creó esta Secretaría de Seguridad? Concejal Castellanos, ahí tiene una pregunta de los ciudadanos. Bueno, creo que uno de los grandes avances que ha hecho esta administración y que hemos hecho desde el Consejo es crear la Secretaría de la Seguridad. ¿Y qué debate tan difícil? Por ejemplo, usted hablaba ahora de crear una policía local. Nosotros pusimos una función de crear policía civil. Policía cívica. Y nos tildaron de que nosotros estábamos creando grupos armados ilegales en los barrios de eso. La oposición, especialmente fue el concejal Holman Morris, que nos dio unos Twitter diciendo que nosotros éramos prácticamente paramilitares por haber colocado como una de sus funciones en la Secretaría de Seguridad el tema de policía cívica. Solo con eso, pero nosotros lo que sí vemos es nos basamos a lo técnico y a las cifras, y lo que nos da es que en diferentes ciudades del mundo la policía cívica ha sido un apoyo incondicional para la Policía Nacional sobre ese ejercicio. Eso es muy cierto. Permítame interrumpirlo un segundo. Concejal Palacios, hay otro ciudadano que quiere hablar con usted. Mi nombre es Liliana Murcia, concejal Daniel Palacios. Entonces, para que no me roben mi celular, ¿no debo sacarlo en la calle? Concejal Palacios, es una pregunta muy recurrente entre los ciudadanos. ¿Qué le contesta a usted, a nuestra invitada? Acabo de resumir la política de seguridad de Gustavo Petro. Sí, de acuerdo. Y yo creo que definitivamente pues nosotros no podemos llegar a que la respuesta a la inseguridad sea prohibir los comportamientos normales de las personas. O sea, usted no puede decir que entonces porque están asesinando gente, entonces prohibamos los parrilleros en las motos. Sí, estas medidas siempre son medidas que le apuntan a solucionar un problema así de chiquito, prohibiendo algo gigante. Y realmente no generan el impacto deseado. Ahora, hay que tomar medidas de autoprotección. Uno tiene que saber que de pronto hay sitios, hay lugares donde es preferible no hacerlo. Si usted está en un sitio donde hay aglomeraciones, pues tiene que tener cuidado con su billetera, con su celular. Pero aquí lo que necesita esta ciudadana y todos los ciudadanos de Bogotá saber es que tienen una institucionalidad que los respalda y una policía que va a responder, que les va a garantizar su seguridad. Y por eso yo creo que aquí lo importante es llevar a una institucionalidad fuerte, que es lo que hemos hecho creando la Secretaría de Seguridad, darle los recursos suficientes para que pueda hacer la inversión en infraestructura, en materia de tecnología, quiere decir cámaras, en todo el software que se necesita, en un centro de comando y control que funcione, en un número único de emergencias que sea georreferenciado, que le funcione realmente al ciudadano, pero aparte de eso, una inversión en infraestructura, en justicia, en equipamientos en casas de justicia, en equipamientos en URI, en equipamientos en poderle ofrecer a los jueces donde trabajar. Todo eso es lo que tiene que hacer el distrito, lo que tiene que hacer la institucionalidad. Un pensamiento y aparte de eso, más estratégico. Acercarse mucho más al ciudadano. Nosotros dentro del plan de desarrollo le dejamos 100 consejos de seguridad con la ciudadanía a la Secretaría de Seguridad. Esperemos que los haga, porque ese contacto con la ciudadanía recupera la confianza y lleva la institucionalidad a la calle. Concejal Palacio, concejal Castellanos, acompáñenme a ver los resultados de nuestra encuesta que hicimos hace 8 días en nuestro programa relacionado con la crisis del CIP.
La pregunta que teníamos establecida es la siguiente. ¿Cree usted que tendrá solución la crisis que afronta el SIP? El 31% de las personas que nos acompañaron en esta encuesta dice que sí, el 69% dice no. Todos recuerden que pueden votar en nuestras encuestas y seguir los diferentes apartes relacionados con nuestros debates en @Consejo de Bogotá. No olviden poner numeral contraste para que tengamos la oportunidad no solamente de hacerle seguimiento a sus inquietudes, sino contestar de manera especial alguna inquietud que surjan de nuestros debates. Pero hoy también tenemos que cerrar nuestro programa con una pregunta especial. La pregunta que les dejamos para esta semana, para que tengamos la oportunidad de discutir, es la siguiente. ¿Usted se siente seguro en las calles de Bogotá? Todos pueden votar sí o no. Caballeros, muchas gracias por aceptar la invitación. Concejal Palacio, fue un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sepan que el Centro Democrático está comprometido con recuperar la seguridad de todos los bogotanos. Concejal Castellanos, gracias por el tiempo, por el debate y por la oportunidad de reunirnos. Bueno, muchas gracias, Jairo. Un placer estar aquí en la mesa también con Daniel. Y bueno, aquí estamos haciendo todos los esfuerzos. No es una tarea fácil, sí, pero vamos a seguir adelante para que Bogotá tenga la mejor seguridad posible. Muchas gracias. Y a todos los televidentes, recuerden, nuestra cita semanal los jueves en la noche. Estamos pendientes y nos podemos comunicar por la cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá. Feliz noche.